Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al módulo 2, Ecosistemas de amenazas digitales en educación superior. ¿Me escucháis, por favor? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, muy buenas tardes, se lo escucha bien. Gracias, muy amable. Sí, hola, profesor. Gracias, muy amables. Sí, buenas tardes, se escucha perfectamente. Perfecto. Buenas tardes a todos. Tardes, sí, muchas gracias. Bueno, pues si os Buenas tardes, parece, sí, correcto. dado que toda la Es cosa ya correcto, parece buenas que se oye tardes. bien, buenas tardes. Si os parece, pues comenzamos, ¿no? Vamos a ver durante estas 4 horas, 2 horas hoy y 2 horas mañana, este segundo módulo que está pues más enfocado ya a lo que son las amenazas digitales dentro de las instituciones que se dedican a la educación, pero más bien a la educación más potente, a la educación superior, con más nivel, ¿no? Que evidentemente pues tendrán muchas más amenazas o están, mejor dicho, están expuestas a muchas más y más peligrosas amenazas que otro tipo de educación, de instituciones de educación. Primero deciros, mi nombre es Javier Bermejo Higuera, ¿vale? Soy profesor de la UNIR, soy profesor en el máster de ciberseguridad, en el grado de ciberseguridad, ¿vale? Y también en lo que es otro máster que hay de ingeniería del software y, y sistemas informáticos, ¿no? Aparte he sido profesor en la Universidad de Alcalá, etcétera. Bueno, tengo pues ya más de veintitantos años de experiencia como profesor y aparte, bueno, pues trabajo en un instituto de investigación y llevo un departamento de investigación en lo que es las tecnologías de información, comunicaciones y dentro de ellos pues tengo pues un área dedicado a la ciberseguridad. Bueno, esta es una breve presentación. Si alguno pues tiene alguna curiosidad por mí, pues me podéis preguntar lo que queráis, que estaré encantado de contestaros. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues básicamente lo que veis en la pantalla. Primero vamos a ver esas evoluciones de las amenazas digitales, del malware tradicional a los ataques dirigidos, los APT, los Advanced Persistent Threats. Yo los he sufrido. He sufrido tanto con los APTs que cuando me infecto con un troyano bancario, hasta me pongo contento. Fijaros hasta dónde hemos llegado, ¿no? Veremos ciberataques, los más recientes que ha habido en las universidades, casos reales, y veremos algún aspecto de los mismos. ¿Qué infraestructura crítica tiene principalmente las universidades, principalmente esos centros de computación, etcétera? ¿Y qué superficie de ataque más comunes tienen? Aunque a veces, ¿vale? Los centros de alta computación están muy bien protegidos, pero la parte de administración no. Entonces, ¿qué hacen los hackers? Pues se van a la parte de administración, entran por allí primero y ya entrarán luego poco a poco en los centros de HPC. Veremos actores de amenazas, ciberdelincuentes, activismo, grupos patrocinados por estados, como pueden ser grupos de inteligencia, ciberejércitos, etcétera, ¿no? Unidades típicas en entornos académicos y científicos. Veremos un framework de ciberseguridad, dos, perdón, el NIST Cybersecurity Framework y la ISO 27001. Y por último, veremos lo que es un diagnóstico inicial de la cultura y madurez en ciberseguridad institucional. Como veis, pues tenemos bastante trabajo por hacer. Bueno, vamos a empezar, antes de comenzar a ver qué es esto de análisis de malware, vamos a ver primero qué es el malware, ¿no? Malware, ¿vale? Se puede definir de una forma muy, muy sencilla, ¿vale? Como cualquier programa que se ejecuta en un sistema informático, ojo, y con dos características importantes. Sin conocimiento del usuario y que le provoca algún tipo de perjuicio. El INCIBE en España, si conocéis que es un instituto de ciberseguridad en España, lo denomina término genérico utilizado para referirse a cualquier tipo de software malicioso o molesto que puede instalarse en sistemas informáticos para llevar a cabo acciones sin el conocimiento del usuario. McAfee, pues, bueno, básicamente dice pues, que es cualquier software, cualquier eh, que sin conocimiento del usuario se le provoca un perjuicio. Con lo cual, más o menos, todos tienen en común
que no hay conocimiento del usuario y que le provoca un perjuicio. Fijaros, según la AV-Test, ¿vale? Actualmente vamos ya por 1.500 y pico millones de muestras de malware en el mundo. Casi nada, ¿no? Fijaros, además, si vemos la tendencia, vemos que cada año aumenta, aumenta, aumenta. A ver si me Nunca estoy vamos ahorita. bajando, Esto se llama. por lo que Le vemos. firman nomás. Claro, solo Sí, le firmo decir su nombre, su por cargo y un favor, mensaje de un puntos por detrás y su momentillo, que cara. veo que Ya. tenemos por ahí, Y hermoso como todo el día. Y es que vamos a como todo el ver, día a silenciar, ahí está. Vamos a ir silenciando aquellos que veamos. Bueno, ¿ok? Como veis, la tendencia es aumentar, ¿ok? Actualmente, ¿vale? Código malicioso, o malware. Malware viene de malicious software, se quedó con lo de mal, la primera y la última sílaba, ¿no? Malware, ¿no? Actualmente el código malicioso, ¿vale? Pues se puede decir que ha evolucionado, como dice ahí, y hoy en día se puede considerar uno de los más peligrosos y amenazas más importantes que afectan a la seguridad de los sistemas TIC. Esto es importante, ¿vale? No es que se me caiga, que tenga una inundación y tal, no, el malware actualmente es el principal problema. Ni siquiera el hacker este que se me mete en mi PC, que es muy complejo y difícil llegar a un PC de una organización. Normalmente siempre se hace por ingeniería social con un malware, ¿vale? Pero, ojo, visto, es muy importante ese tema. ¿Qué hacen los hackers para meter en malware? Primero investigan lo que es el entorno de esa organización, ¿vale? Hacen principalmente ataques de ingeniería social con un tipo de ataque que es spear phishing, básicamente que nos cuentan una historia y al final nos hacen pinchar en un enlace o descargarnos un fichero y ejecutarlo con una macro, como puede ser un fichero de Office, y que descargue un malware. A partir de ese malware se instala dentro de ese PC y empieza a buscar otros PCs dentro de su organización, ¿vale? Se instala, además, a veces depende del tipo, suele instalar un sitio para guardar toda la información que roba y a partir de ahí empieza a filtrar toda la información a lo que es su sistema de mind control. El principal medio de difusión de este tipo de software malicioso es a través de Internet, ¿vale? Pero bueno, también puede ser otras redes propietarias, ¿vale? Como puede ser o a través de páginas web, anexos de correo electrónicos, o incluso se rompió lo que antes hubo ahí un axioma de que si yo estoy desconectado de Internet, pues estoy seguro. No, ya hay casos, ¿vale? Que se ha saltado ese air gap, ¿vale? En el cual a través de con un dispositivo, un pendrive, un dispositivo móvil, ¿vale? Se ha metido dentro de una red y se ha descargado el malware. Es decir, que ya ni las redes conectadas, desconectadas de Internet, ¿vale? No están amenazadas, también tienen problemas. Veremos un caso, por ejemplo, el malware Stuxnet, ¿vale? Que atacó una central nuclear de Irán, ¿vale? Completamente desconectada de Internet. Con lo cual estaréis ya mm, conmigo, ¿vale? Que dado que este tipo de malware puede robar información, proporcionar un efecto físico a través de uno lógico, podemos decir que se ha convertido en un instrumento de protección de poder e influencia y un arma clave en el ciberespacio. Es decir, y recalco esta palabra, arma clave. Actualmente tenemos ciberejércitos en todos los países. Y estos ciberejércitos no cogen malware del que te bajas de internet, de malware foo o de otro tipo de páginas. Desarrollan malware, es proceso, ¿vale? Para ellos mismos. Es decir, malware nunca conocido. Claro, ellos lo utilizarán en contadas ocasiones, porque en el momento que lo utilicen, pues se sabe ya que existe. Entonces, lo cual tienen estos ciberejércitos desarrollan ciberarmas. Por ejemplo, el malware Flame, que lo veremos más adelante, fue el caso de un caso de este tipo de desarrollo donde se cree que se invirtió 30 millones de dólares en ese desarrollo.
Con lo cual, estaréis conmigo que la protección de los sistemas TRID del malware es actualmente uno de los problemas de seguridad más importantes de cualquier organización. Y me da igual el tipo. Las de educación superior también. Con el cual, en este sentido, yo creo que es de vital importancia, pues, saber de análisis de malware. Es decir, aprender de su estructura, de su funcionamiento, interacción con el mismo, con esa interacción que hace con las máquinas que ha infectado. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar una información, ¿vale? Para el diseño y desarrollo de contramedidas eficaces. Incluso, aunque es difícil, llegarían a ayudarnos a conocer el origen de un ataque. Y sobre todo también, si han llegado a entrar en una organización, ¿vale? Pues nos va también a ayudar a ver por qué mi sistemas de seguridad de la organización no ha detectado ese mal. ¿Qué acciones suele hacer un malware sobre cualquier sistema? Principalmente, pues primero, pues envío de correo a gran escala. El 70% del correo de Internet es spam. ¿Sí? El malware pues, compromete un sistema, ¿vale? Y a través de una librería, MAPI-DLL, ¿vale? Consigue direcciones de correos y propaga, manda correos en mi lugar. Otras veces elimina archivos. Y puede borrar archivos, claves, sin cual el ordenador o un servidor no puede arrancar. Actualmente eso está ya más en desuso. Solían hacerlo los virus antiguos. Hoy en día no interesa o no suele interesar que una máquina, vamos, digamos, dejar fuera de servicio una máquina. Interesa quedarse en ella y robar toda la información que podamos. Además, cuanto más tiempo permanezcan en ella, mucho mejor. Otras veces modifican archivos, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues para incluir troyanos, para incluir puertas tacheras, inyectando, ¿vale? Código en archivos legítimos del sistema Windows. Ya vemos incluso que lo hacen en tiempo de ejecución, ¿vale? Con unas técnicas que se llaman hooking, ¿vale? Que consiguen inyectar código en procesos legítimos del sistema en funcionamiento. También modifican las claves de registro u otro tipo de configuración, ¿vale? Principalmente, pues, oye, si dejo desactivo el antivirus, anti-spyware, el firewall, pues fenomenal, ¿no? Y una clave de registro lo que suele es modificar la current version room, ¿vale? Para obtener persistencia. Es decir, cada vez que yo reinicie la máquina, que mi malware siga funcionando, ¿no? Degradación del rendimiento. Bueno, pues esto antes sí que solía pasar, hoy en día con las máquinas que tenemos más potentes degradan un poquito, pero no es muy perceptible al usuario, ¿no? Inestabilidad del sistema, a veces generan pues algún tipo de exploit para entrar, ¿vale? Y te dan un pantallazo azul, ¿no? Pues cuando te dan un pantallazo azul de Windows, que seguro que algunos lo habéis sufrido, ¿no? Pantallazos azules, ¿no? ¿O que sí? ¿Sí o no? Hoy en día el Windows 11 pues ya parece que va mejor y no da tantos pantallazos, ¿no? Pero bueno, algunos seguro que lo habéis sufrido, ¿vale? Pues cuando suelen ocurrir esas cosas, pues bueno, hay que, digamos, sospechar que podemos estar infectados, ¿no? Robo de información corporativa y confidencial, que os voy a contar de todo esto, ¿vale? Con Remote Access Tool, como Poison Ivy, Venom Rat, podemos robar todo lo que se quiera, ¿no? Modificación de la configuración de seguridad, ya lo hemos visto, podemos modificar el software antivirus, ¿vale? O abrir ciertos puertos para conectarme con mi sistema de mando y control. Por ejemplo, el gusano Netsky abre una puerta trasera en el puerto 82 para que se conecte el amo o el mal, ¿no? ¿Cómo se propaga un malware a través de la red? Pues puede infectar una aplicación, es decir, busca espacios vacíos, ahí mete su código, ¿vale? Y modifica lo que son los puntos de entrada de esa aplicación para que vaya primero al malware, se ejecute y luego a la aplicación. Integración de espacios vacíos de ficheros, es decir, en ese espacio, si sabéis, en el sistema operativo, pues suelen ir por quantum, ¿no? No es que si yo imagínate que tengo dos 500K, ¿vale? De un archivo, ¿vale? Pues va a ocupar, ¿vale? 2048, si es el quantum que se ha especificado en el sistema operativo, y otros 2048. Pero claro, de aquí solo va
a ocupar unos 400 y pico, con lo cual todo este espacio está vacío. Pues ahí puedo meter un bichito malicioso, ¿no? El uso de la librería mapi.dll con fin de anexarse a todos los mensajes salientes desde un sistema infectado, ¿vale? Explotación directa de servicios vulnerables, por ejemplo, no sé si os acordáis del malware, el WannaCry, ¿vale? Pues explotaba una vulnerabilidad de la Ethernet Blue, ¿vale? Que se la robaron a la NSA. Visto, fijaros, la NSA hasta ese momento utilizaba una unidad de acero y podía entrar en cualquier sistema Windows del mundo. Supongo que tendrá más, no solo es, ¿vale? Y esta es una vulnerabilidad de protocolo SMB, ¿vale? Que permitía a WannaCry expandirse a través de la red sin ningún tipo de... Ok. Bueno, anexos de correo electrónicos, ¿vale? Eso suele ser también pues eh, muy normal. El file dropper, esto, bueno, esto es lo que es, por ejemplo, cuando os venden o os bajáis del torrent, del emule o de cualquier red P2P software, es decir, me he bajado el Office. Sí, sí, te has bajado el Office, evidentemente, bien, te lo instalas, pero cuidado, con esta técnica FileDropper te vas a instalar otra cosa, que seguro que no es buena. Aquí nada es gratis y lo vais a pagar instalándonos un malware. Luego ya tendréis más suerte si es peor o mejor, ¿vale? Subescritura o borrado de ficheros originales, eso también, los cambio el nombre y lo borro el antiguo y pongo uno nuevo con el mismo nombre, ¿no? Puertas traseras, hoy en día hay mucho ataque en la cadena de suministro y suelen meter puertas traseras en el software, a través de redes P2P, que os voy a contar, de Caza, Morfeo, Nutella, etcétera. Copias generadas en dispositivos removibles, vamos por ahí una convención, ¿vale? Y al final pues nos dan un pendrive, ¿vale? Y seguro que no tardamos ni 5 minutos en meterlo en nuestro ordenador. Yo lo suelo meter en una máquina virtual con 32 motores de antivirus, veo si tiene algo y así lo formateo a bajo nivel, ni siquiera al rápido, sino al bajo, ¿vale? Me encontré ya casos, varios casos de pendrive que me han dado que tenían un virus. Transferencia y compartición y ficheros a través de la red, típicas carpetas compartidas, ataques de phishing, ya vemos qué es esto, gusanos, que estos se expanden solo por la red, aprovechando vulnerabilidades de los sistemas y a través de las redes sociales como Facebook, MySpace, LiveJournal, todas las que hay, X, queráis. ¿Qué tipos de virus tenemos? Vamos a empezar primero con el virus. ¿Vale? El virus es un programa, ¿vale? Que normalmente se integra dentro de otro, que aparentemente pues, es inocuo y produce copias de sí mismo en el ordenador. A su vez, las inserta en otros programas y por ejemplo lleva a cabo algo malicioso. Normalmente, antes estos primeros virus destruían pues, algún fichero del sistema, ¿vale? Pues, algún punto .com, etcétera. Y bueno, pues solían infectar archivos .exe, .com, DLLs, etcétera, ¿no? Incluso se instalaban también los sectores de inicio y las tablas de partición del disco. Os voy a enseñar un bichito, un virus antiguo, ¿vale? Conserva algún vídeo. Algunos, pues, eran graciosos, ya os lo digo, no eran... De hecho, yo tenía uno que era una ovejita, ¿vale? Y la verdad que era muy gracioso porque era una ovejita que iba por toda la pantalla. Y la verdad, pues mira, este, por ejemplo, es el... A ver si lo vemos, ¿vale? Sí, ¿vale? Este es el virus del ping-pong. ¿Vale? Fijaros que es antiguo esto ya, ¿ves? Sí, lo que hacía es una pelotita, ¿vale? ¿Visto? Y tal, que, bueno, pues era antiguo, no hacía gran cosa, ¿vale? Pero bueno, hacía, era gracioso, ¿vale? También teníamos este, el Caterpillar, ¿vale? No sé si alguno lo ha conocido, ¿vale? Fijaros si son antiguos estos, ¿eh? Pues bueno, eran virus, al fin y al cabo.
Y fijaros, este directamente se cargaba el Command Com, ¿vale? Y te machacaba la máquina. Así que, para que veas cómo era, ¿no? Pues eran ese tipo de virus, ¿no? Y bueno, pues vamos otros más modernitos, un poquito más moderno, no mucho más, ¿vale? Este era el YouWorld, ¿vale? Un gusano de red, ¿vale? Fijaros que este era el I Love You, ¿vale? No sé si alguno oyó hablar de él. Venía por correo, un poco más. Y otro más moderno, aunque veremos alguno más, ¿vale? Este es el virus Peita. El Peita es un ransomware. Fijaos que ya ejecuta el ransomware, ha puesto ahí un CMD. Parece que no está pasando nada en el sistema, pero como veis, el ratón está medio loco, ¿vale? Todo el rato haciendo cosas, no sabemos el qué. Están produciendo ahí cosas. Como veis, mucho parpadea y es que está cifrando ya, pues, como una máquina, ¿vale? Y bueno, me pasa un poquito, ¿vale? Fijaros que ya están haciendo, ¿vale? Incluso metiendo un CHDIS. Ya al final de todo, como veis, nos sale ya que estamos infectados y que tenemos un problemilla. Ya tenemos todo fijo. ¿Ok? Fijaros que nos ha cifrado todo el... Bueno, ahora veremos lo que son cada uno de ellos. Veremos alguno de ellos. Seguimos. Tenemos otro tipo de virus, ¿vale? Es lo que son los gusanos, ¿vale? Que son estos de aquí, que es un programa muy similar al virus, pero se replican a través de la red, sin interrupción humana. ¿Visto? Por lo que lleva, y en general lleva a cabo pues, una acción destructiva, ¿vale? O a veces simplemente instala un troyano, un ROT, un Remote Access Tool, ¿vale? Que es un tipo de malware, ¿vale? Que permite acceder a la máquina desde desde el sistema de mando y control. Tengo por aquí otro bichito, ¿vale? De otro virus, ¿vale? Que se llama el Poison Ivy, que es un Remote Access Tool, que ha estado muy activo hasta hace poco en la guerra de Siria, ¿vale? Fijaros, esta es la máquina víctima, que es donde se va a ejecutar el virus, y fijaros que en la máquina del sistema de mando y control está ya el cuadro de mando y control, visto donde nos indica que hay un señor que ha picado, ¿no? Tenemos con esta dirección IP, con todo el tipo de CPU, el Windows operativo, etcétera, ¿no? Fijaros, bueno, pues que pues, vamos a ver, pues tiene una serie de... Hemos abierto el sistema de mando y control, ¿vale? Y vamos a ver, pues que tiene una serie de sistemas, bueno, a ver cómo lo digo, de documentos confidenciales y vamos a ver cómo podemos, de este sistema de mando y control, podemos hacer de keylogger, capturar audios, capturar screen, capturar la webcam, meter una shell de comando, ver qué puertos están activos, etcétera, ¿no? ¿Qué procesos hay en la máquina? ¿Qué servicios? Tenemos control total de la máquina. Tal. Seguimos. Fijaros que hemos hecho una captura de pantalla, ¿vale? Y hemos obtenido este informe confidencial, ¿no? Evidentemente no es confidencial, es una simulación, ¿vale? Fijaros ahora, ¿vale? Que vamos a ver qué procesos están en las máquinas, ¿vale? Ya hemos guardado esa captura, ¿vale? De este documento confidencial, ¿vale? Y fijaros todos los procesos que están corriendo en la máquina. Como veis, tengo control total de la máquina. Incluso puedo quitarle el Firefox, como veis, se lo acabo de borrar, ¿vale?
Un keylogger, ¿vale? Fijaros que al principio, ¿vale? Todo lo que hemos hecho, al principio habíamos tecleado un password y fijaros que el keylogger lo ha pillado. Puedo hacer una serie de comandos, ¿vale? Como veis estoy conectado al otro ordenador y estoy haciendo un dir de C, ¿vale? Ya tengo control total, ¿vale? Del sistema, ¿ok? Ahora estoy pues borrando un directorio, ¿vale? El de confidencial. Le voy a borrar pues toda la información confidencial, como podéis ver, ¿vale? Me puedo salir, ¿vale? Y bueno, como veis, pues puedo hacer un montón de cosas o de actividades con la malware. De hecho, este bicho lo tengo yo en mi laboratorio porque es mejor que cualquier herramienta de gestión. Lo tengo modificado para que no salte el antivirus, ¿vale? Y va fenomenal. Bueno, como veis, el RAP es un equipo, ya hemos visto, es un malware que nos permite obtener control total del sistema, ¿vale? Y has visto que podemos descargar ficheros, borrarlos, grabar el audio, vídeos, podemos hacer lo que queramos con todo esto, ¿vale? Ejemplos, por ejemplo, pues NetBoost, Sud7, eh, Poison Ivy, Dark Comet, etc., ¿no? Las puertas traseras, o backdoor, ¿vale? Esto es básicamente, son más bien esa funcionalidad que permite, que suelen ser introducidas por un fabricante o por un tercero, y que está, pues bueno, destinadas a permitir la ejecución del código por parte del atacante, ¿no? Los keylogger, lo hemos visto, que ese malware Remove Haces tú tenía función de keylogger, ¿vale? Poder capturar y transformar pulsaciones de teclado, ¿vale? Y enviárselas al hacker, ¿no? Al agente malicioso. Pero hoy en día, como veréis, muchos bancos, pues dicen, bueno, como me pilla lo del teclado, lo que hago es coger y te lo pongo en un teclado virtual en la pantalla. ¿Qué hace entonces? Pues han evolucionado y ahora, aparte de eso, también te graban vídeo, ¿visto? Para ver qué has tecleado. Como veis, pues son bastante espabilados, ¿no? El adware, ¿vale? Es un software que en principio no es de los peores, ¿vale? No es, digamos, un malware peligroso, ¿vale? Simplemente, pues, nos roba información de los hábitos de navegación, qué sitio web visitamos, qué productos queremos comprar, y sin nuestro permiso y sin nuestra voluntad, pues coge y nos ofrece anuncios orientados a eso que queremos. Hombre, intentas ayudarnos, pero yo no se lo he pedido. Luego tenemos el ransomware, ¿no? Que ya hemos visto el PETA, ¿vale? El ransomware es un tipo de malware, ¿vale? Que está destinado, ¿vale? A producir, ¿vale? Un bloqueo de la máquina. ¿Listo? Normalmente, ¿qué se lo hacer? Pues cifrar los archivos de disco duro, puede bloquear cuentas de usuario, bloquear programas o bloquear administrador de tareas. Normalmente cifra. Y una vez que ha terminado de bloquear, cifrar, lo que sea, nos pide un rescate. Incluso hoy en día el ransomware ha evolucionado y ya no es que consigue entrar a una máquina y la cifro. No, ya entra en una máquina de organización y se expande. Hace pivoting, empieza a moverse lateralmente e intenta infectar todas las máquinas que puede de esa organización. Y el día que ya ve que no puede más, que tiene todas infectadas, dice, ahora cifro y cifra toda la organización. Con lo cual, pues puede, por lo tanto, pedir mucho, mucho más dinero. El ransomware o el scareware, ¿vale? Es un tipo de malware que más bien te produce pues una excitación, un estado de ansiedad, ¿no? ¿Acordáis del virus de la policía? Usted ha hecho tal fechoría y tal, y va a ser denunciado a la policía, y si no quiere que se le haga, paga 25 euros. Realmente no hacen nada, simplemente es el anuncio ese que dice que pagues y que te crea cierta ansiedad, ¿vale? Que vas a ser denunciado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y no hace más, sinceramente, no hace más. Pero mucha gente cae y paga. Es un gran problema que tiene este dicho, ¿no? Que al final, pues la gente cae y paga, no tiene más, ¿eh? Pero la gente, un downloader, perdón, que me he ido, un downloader tengo por ahí, a ver, vale.
Downloader, pues suele ser un malware que suele ir, por ejemplo, cuando descarguéis un fichero, un PDF, es decir, una factura que te ha llegado, coge la abres, se ejecuta un downloader que te descarga el malware, de verdad. El Joker, pues es pues lo que decía, es un malware que no lo he buscado, pero es que es una broma, pues, la famosa ovejita esa que hay por ahí, que va te infectas con él y hay una ovejita que va pasando por la pantalla, que es, bueno, a mí la verdad es que me hace gracia, ¿no? Pero bueno, no entiendo que no todo el mundo tiene por qué gustarle, ¿no? El spammer, ¿vale? Pues es un malware que utiliza las capacidades de cómputo de la misma para destruir correos. Además, ni me entero. Como os he dicho anteriormente, el 70% del malware que hay en Internet, ¿vale? Es spam. Pasa uno ya que es peligroso, spyware. Spyware es bastante peligroso, es un malware que se dedica a obtener información confidencial del objetivo, es decir, ciberespionaje. ¿Visto? Este roba información confidencial o roba información personal sobre actividades y preferencias del usuario, ¿vale? Visto principalmente en objetivo de luego pues hacer algún tipo de coacción o sí, de coacción o de extorsión, ¿vale? El killware es un malware ya más moderno, ¿vale? Y bueno, pues tiene bastante peligrosidad, ¿no? Porque es un término que es un malware que traduce acciones en el mundo lógico en el físico, pero que pueden conllevar la pérdida de vidas humanas. Por ejemplo, el virus, aunque lo veremos, Stuxnet, ¿vale? Que modificó las centrifugadoras de uranio enriquecido de las centrales de Irán, de la central de Natanz. En vez de eso, podía haber pues, sacado las barras de boro del reactor de una manera que hubiera hecho que el malware, perdón, que el reactor hubiera entrado en una época inestable, ¿vale? Y, y hubiera explotado, ¿vale? Pues esto hubiera pasado, ¿no? Los mineros en día malware que intenta pasar desapercibido y lo único que hacen es procesar, coger un trocito de tu procesador para minar criptomonedas. Al final, pues nos consume batería, el rendimiento del equipo, si son buenos, no notan mucho, ¿vale? Aumenta la factura eléctrica, disminuye la productividad, etcétera. Bueno, esos son los mineros, ¿no? Intentan pasar desapercibidos para minar todo lo posible y que no les molestemos, ¿no? Y por último nos quedan pues dos de los malware, para mí, junto con el spyware y el killware, quedan los dos más peligrosos, ¿no? Que es el rootkit, ¿vale? Este es un malware, ¿vale? Que normalmente se oculta al sistema operativo. Es decir, yo hago un listado del directorio System32 con Windows, con la ventana de Windows, o con un CMD, o lo hago con una herramienta, ¿vale? Y no vemos lo mismo, ¿vale? En el CMD o en la ventana de Windows no vemos cosas que veríamos con una herramienta específica, ¿vale? Que no sea de Windows, listando el mismo directorio. Esas cosas que no son lo mismo son el malware. ¿Visto? Es un malware que intenta pasar desapercibido, que se oculta al, al sistema operativo, ¿vale? Y al usuario. Puede ser de usuario o de kernel. El kernel es mucho más peligroso, ¿vale? Pero bueno, hoy en día ya es más complicado conseguir indexarse con un rootkit de kernel. Y por último, el APT, el Advanced Persistent Threat, que es un tipo sofisticado de ciberataque organizado, de rápida progresión y largo plazo. Y actualmente es el desafío de seguridad más importante y peligroso que puede afrontar cualquier organización. Es un malware que está diseñado específicamente para esa organización. Por eso os digo que cuando veo un troyano bancario, hasta me da la risa. ¿Visto? Cuando veo un malware de esto, pues evidentemente desactivo, ¿vale? Porque me ha caído una, pero bien gorda. ¿Vale? Este malware sí que es bastante peligroso. ¿Ok? Yo he llegado a tener incidentes en el malware, no solo era para esa organización, sino que solo se ejecutaba en una máquina específica de la organización. Fijaros qué nivel de información tenían de esa organización
para diseñar un bicho es precisamente el proceso para una máquina. Claro, lo intenté llevar a mi laboratorio, no, lo intenté, no, lo llevé a mi laboratorio, lo intenté ejecutar, imposible, imposible. Tuve que analizarlo en la máquina, ¿vale? No, porque era imposible ejecutarlo en cualquier otro. Fijaros hasta dónde, hasta qué nivel llega. Bueno, como veis, digamos, la amenaza más potente que tenemos son las APTs, ¿vale? Que es un medio de espionaje electrónico de gran capacidad de obtención de información y difícil defensa. Intenta pasar desapercibida. A veces pasan años en una organización sin que se entere que están allí. Es un ataque sofisticado, organizado, ¿vale? Que constituye, como hemos dicho antes, el desafío más importante o amenaza en cualquier organización. Aprovecha vulnerabilidades conocidas o dispone de vulnerabilidades día cero, que no se conoce. Utiliza técnicas de ingeniería social para explotar la debilidad del eslabón más débil de la cadena de seguridad, que es lo que está enfrente de la pantalla, es decir, nosotros, ¿vale? Y supone la amenaza más importante en cuanto a lo que es el robo de información. Es avanzada, ¿vale? Porque es un ataque eh, que utiliza las últimas tecnologías, las últimas unidades de día cero. Es persistente, está centrado en la obtención de información de un objetivo. ¿Vale? Va contra un objetivo, no va con varios. ¿Visto? Con lo cual, pues intenta mantener un perfil bajo, ¿vale? Para preservar, recuperar y mantener sobre todo el acceso. Y es una amenaza a la infraestructura TIC del objetivo, ¿no? Es una amenaza organizada y financiada por organizaciones cibercriminales, servicios de inteligencia, unidades de ciberguerra, etcétera, ¿vale? Con lo cual es lo peor que nos puede ocurrir en una organización. Los analistas evalúan las APT como el apoyo a cuatro objetivos principales: los políticos, como puede ser el mantenimiento de la estabilidad externa; económicos, se basa en el robo de la propiedad intelectual, diseños, innovaciones; técnicos, incluye el acceso al código fuente, desarrollos de seguridad para aprovechar o aprender cómo funciona la defensa; o militares, ¿no? Incluyen la identificación de puntos débiles que permiten a las fuerzas militares, pues, de menor capacidad a veces, derrotar a las superiores. Fijaros en lo que es principalmente el robo de información confidencial o de los desarrollos. Imaginaos una empresa que lleva desarrollando 10 años el último grito en un producto, ¿vale? Coge este malware, se instala en su organización, le roban todo y llega, pues, por ejemplo, los chinos, y ese producto que le ha costado años hacerlo, lo copian los chinos. Es decir, le ha costado años y millones de euros o de dólares el desarrollo, llegan los chinos, no les cuesta un duro y lo replican de forma fácil porque son los mejores. Aquí tenéis las fases de un... ¿No? Tenemos las fases de una PT. Básicamente, la primera es reconocimiento. Intento ver, fijaros, por dónde entrar en la organización. Pues hago un escaneo del firewall, intento ver qué hay en la DMZ, etcétera, ¿no? El paso 2, ¿vale? Si veo que, ejemplo, en este periodo de base de datos hay una unidad, intento acceder al objetivo, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Me hago en esta máquina y intento ir a lo que es a una máquina interior, ¿vale? Comprometerla y obtener sus credenciales. A partir de aquí, una vez que estoy en la máquina interior, empiezo a reconocer todas las demás máquinas, ¿vale? Y empiezo a robar principalmente información. Esa información la suelo guardar en un servidor de ficheros, ¿visto? Y poco a poco la voy exfiltrando, ¿vale? La voy exfiltrando por aquí al sistema de mando y control. O suelen utilizar en sus canales de información. Normalmente yo suelo ver, suenan un canal cifrado, HTTPS, ¿vale? Pero bueno, puedo utilizar otro tipo, lo que llaman cover canal,
cover channel, ¿vale? Fijaros, pues como puede ser protocolos de túneles, DNS, de HTTP, de VPNs, ¿vale? O a través de esteganografía, etcétera, ¿no? Normalmente, ya os digo, suelen utilizar HTTPS. Daniel o Daniela, Crista, yo he subido mis transparencias, están en documentación, las tenéis aquí, ¿vale? Están las mías, las del módulo 2, no del módulo 1, ¿vale? Está las transparencias, la documentación de complementaria y un test, ¿vale? Para que vayáis trabajando con ellos. Daré un toque a José Ignacio, ¿vale? Para ver el tema, para que suba la documentación, ¿ok? Bueno, fijaros, aquí os muestro una transparencia de la persistencia de una PT. Fijaros que del ataque inicial a un compromiso, segundos, minutos, puede ser horas, ¿no? Desde el compromiso inicial hasta extracción de datos, fijaros que el 38% tarda minutos, 14% horas, 25% días, a veces incluso semanas y tal. Desde el compromiso inicial hasta que se descubre, solo un 2% es en horas. Fijaros que un 13% es en días, pero un 29% en semanas y un 54% en meses. Pero fijaros, incluso hay un 2% que tardan en enterarse años. Y desde el compromiso, desde que yo lo descubro hasta que restauro todos los servicios o limpio del malware toda la organización, ¿vale? Fijaros que lo normal es tardar días, semanas o incluso años. Fijaros lo brutal que es esto, ¿eh? Bueno, vamos a comparar lo que es un malware avanzado, o APT, de un malware normal, ¿no? Lo primero, el malware normal, el troyano bancario, que este me alegro yo cuando me infecto con él, ¿vale? Primero, el objetivo es aleatorio, es oportunista. Intenta ser distribuido de la mayor forma posible para que la mayor posible de gente se infecte, de forma que cada vez que más gente se infecta, pues es más rentabilidad. Sin embargo, la EPT es un objetivo específico. Intenta entrar solo en una red de una organización, no busca más. El motivo del malware normal es económico, con mucho robo de información, pero vamos, más de tipo empresarial. Los de tipo APT, aunque a veces pueden ser financieros, principalmente son espionaje industrial y gubernamental, robo de propiedad intelectual y sobre todo también el tener control de una infraestructura crítica de un país en un momento dado. Yo lo tengo, ese control de infraestructura crítica, y ya veremos qué hago. Los vectores de ataque pueden ser troyanos con unidades CODI, exploits conocidos, y aquí se combinan múltiples vectores de ataque, desde ingeniería social, técnicas de inteligencia, hasta el robo físico, etc. Remediación, pues básicamente, pues podemos utilizar técnicas de virtualización, pero si lo detectas, básicamente limpiar el malware es borrarlo y borrar lo que ha puesto en el registro. No tiene más. En una APT suelen tener no uno, sino bastantes nodos infectados en una red. Incluso es muy posible que si detectan, los hackers detectan que nos hemos enterado que están ellos ahí, que tenemos el APT, tienen planes de contingencia. Esto incluso tendrán nodos redundantes que les permitirá reanudar las operaciones. Como veis, es que no tiene nada que ver este tipo de malware con otros. Vamos a ver una serie de uno por uno, aunque los iremos viendo poco a poco. Pero vamos a ver, hay muchas campañas de malware, veremos los más, digamos, los más sonados, como Titan Raid, Baxon Chunking, en el GOB 2009 la operación de Drago, Aurora, 2010 no podemos dejar de ver el malware Stunner, que fue muy potente, en 2011 otro que se llama Duco, muy potente, en 2012
tenemos Flame, el malware más complejo que ha habido hasta la fecha, más potente de todos. Este fue el motivo de mi tesis doctoral. 2013, pues el APT-30, normalmente, o Lazarus, que suelen venir de China. En 2014, Careto, que se dice que es un malware tipo APT español, que atacó principalmente en lo que es la zona de norte de África. Black Knight, que eh, atacó lo que es una central eléctrica de Ucrania. En 2017, Bangladesh, fue un robo al Banco Central de Bangladesh por el grupo Lazarus. Fue un robo multimillonario utilizando la red de pago Switch. Fijaros lo potente que fue esto, ¿no? Tritón, en 2018, esto fue otro malware dirigido a sistemas de control industrial, en este caso de Schneider Electric en Medio Oriente, ¿vale? En el Oriente Medio, ¿ok? Las campañas de China, del APT-41, que es un grupo patrocinado evidentemente por China, ¿vale? Principalmente con fines de robo de información, ¿vale? Robo industrial, de propiedad industrial. En el 2020, el ataque al SolarWinds, que es un compromiso masivo de la cadena de suministro del software, inyectando malware en la herramienta de gestión de red Orion. ¿Vale? Esto fue por el grupo también chino APT-29. Para el 21, pues fijaros, tenemos principalmente la explotación de Microsoft Exchange Server, fijaros, por el APT-41. En el 2022 tenemos campañas de ciberguerra, ¿vale? De guerra híbrida, principalmente visto con el grupo APT-29 y el SandWars, ¿vale? El 23, ataques a entornos en la nube. 24, dispositivos, explotación de dispositivos EOT, Edge, el botnet, la botnet Mirai, etcétera. Bueno, podríamos seguir, ¿no? El primero de ellos es Titan Raid, ¿vale? Fijaros, este fue en el año 2003, ¿vale? Y este atacó, se metió dentro de la red del Departamento de Defensa americano, del DoD de Defensa americano, la NASA y diversas empresas muy importantes del sector de defensa. Este es el que dio origen a el nombre de APT. Este malware es el que dio origen al tipo de malware APT. Fijaros que infectó al gobierno, ¿vale? Empresas, etcétera. En 2007 tuvimos, esto no fue un ataque de malware, pero sí que lo cuento porque fue un ataque a Estonia. Estonia en 2007 ya era un gobierno. De hecho, la Unión Europea presumía de gobierno. No hay papel en su gobierno. Fíjate, en España aún seguimos teniendo papel, menos, pero aún seguimos trabajando con papel. Pues ya este país en 2007 trabajaba sin papel. Supongo que en vuestros países estaréis como España, que aún tendremos gente que que por mucho que quiera seguirá en papel. De hecho, yo, si me dejaran, tiraría a la basura todas las impresoras y se acababa el problema del papel. Pero bueno, no está en mi mano. ¿Qué hizo Estonia? Pues tenía un soldado ruso, una estatua, por allí en una plaza de Tallinn, y cogió y la metió en un almacén. Pues llevó a la ira a toda Rusia y hicieron un ataque de negación de servicio, pero no a un sitio, sino al país entero. Yo con un compañero, el doctor Leiden, me estuvo contando que el gran problema que tuvieron es que no sabían qué estaba pasando. Hasta 24 horas después no sabían que estaban pasando, sí, que estaban desconectados completamente de Internet por esa ataque de negación de servicio. Fijaros hoy en día, si desconectáis un país de Internet, la cantidad de dinero que se pierde. De tal magnitud fue el ataque que pidieron ayuda a la OTAN. Es un país OTAN, Estonia. Pero no tenía la OTAN en ese momento, la pilló en pañales. No tenía estructura de ciberdefensa. A partir de ahí, ya la OTAN y los países aliados empezamos a crear estructuras de ciberdefensa.
¿vale? Incluso en términos crearon el Centro de Excelencia en Defensa, ¿vale? La operación Baxon Yankee, esto es un, un APT, ¿vale? Que se usó con memorias USB como vector de ataque. Y se metió en las redes también del DoD de Defensa americano. Como veis, las redes del DoD de Defensa americano, pues la verdad es que están bastante machacadas, ¿no? Aquí robaron importantes secretos. Se cree incluso el avión F-35 robaron bastantes cosas. De hecho, si veis un avión chino y el avión americano y les quitáis las pegatinas y no sabéis cuál es cuál, ¿vale? Así que cuidado con eso, ¿no? Tuvo un impacto operacional grande, pues entró en sistemas clasificados y no se sabe a día de hoy cuánta información llegó a extraer el mismo. Tardaron 14 meses en limpiar el gusano. Ojo, ¿eh? Y esto dio lugar a la creación del Just Cybercon, que es el mando de ciberdefensa del ejército americano. Golden Mariposa. Esto es un malware español, ¿vale? Que era una bot que llegó a infectar a más de 13 millones de direcciones IP, distribuidas en 190 países, India, Corea, España, Rusia, etc. En algunos ordenadores llegaron a permanecer más de un año y fue en el año 2010 fueron detenidos en Canarias por la Guardia Civil Española. Standnet es un malware también clásico, de los que hay que saber que existe. Este es un malware, como os digo, tipo gusano y tipo killware, ¿vale? Este tradujo acciones del mundo lógico en el físico. Este es un malware que se desarrolló, tipo APT también, para Irán. Se distribuyó a través de un USB que tiraron en un aparcamiento de la central nuclear de Nazán. Con el tiempo, el señor que pilló ese USB lo metió en la central nuclear. ¿Y qué hacía? Iba a los PLCs, a los S7 de Siemens, ¿vale? Y cambió la velocidad, ¿vale? De las centrifugadoras de uranio. Simplemente modificó la velocidad. Eso produjo que todas las centrifugadoras se rompieran, incluso llegó, yo creo, para mí que este virus eh, retardó la guerra con Irán bastante tiempo, dado que durante bastantes años no tuvo capacidad para crear horario enriquecido. Supongo que de esto aprenderían y ahora, pues bueno, no han sido capaces se han recuperado en el procedimiento, en la producción de horario enriquecido y estamos donde estamos. El Flame, otro malware que también atacó la misma zona, Irán principalmente, ¿vale? Aunque bueno, también estuvo por estos países, Egipto también, pero lo gordo fue Irán, ¿vale? Es un malware para robar información confidencial, secreta. Este malware es el más complejo que existe. Se divide o cuando parte de una librería, ¿vale? Este de aquí, este ficherito, este es el Flame, el msec mbgr.cx con un paso y mega, lo ejecutas, ¿vale? Y se despliegan 20. Tiene una base de datos SQL Little, está escrito en Lua, tiene varios de los archivos encriptados, se despliegan aproximadamente en 20 archivos. Lleva certificados originales de Microsoft, con lo cual es un malware legal. Y cuando nos enteró Kaspersky y descubrió este malware, Microsoft dijo que le habían robado los, eh, los certificados. Bueno, pues lo he dicho antes, que te lo habían robado. O sea, bueno, estas cosas son tremendas, ¿no? E incluso se descargaba de forma legal, como una actualización de Microsoft. ¿Ok? Fijaros, hasta donde yo. Su desarrollo se considera que fue una inversión de más de 30 millones de dólares. Claro, ¿eh? Pareto es otro APT, ¿vale?
Y a este se cree que también es conocido como The Mask, ¿vale? La máscara, visto, tiene versiones para Mac, para Windows, para Linux, no se deja nada, para Android, tal, incluye un rootkit, ¿vale? Dicho para ocultar el malware dentro del sistema, ¿vale? Infecta el master boot record, ¿vale? Es decir, es un bootkit, es decir, que se mete en el sector de arranque de la máquina antes de que arranque el sistema operativo, con lo cual es completamente inocuo al sistema operativo. Con el sistema operativo no puedes ver este malware, ¿vale? Porque arranca antes que él. Fue descubierto también por Kaspersky y fue afectado, el país más afectado fue Marruecos, Argelia, también Brasil, etcétera. Captura actividades del teclado, imágenes, fotos, datos, vídeos, envía copias de archivo a un servidor remoto, copias de archivos de un usuario si alguien lo inserta, captura el contenido de portapapeles, vamos, roba toda la información que puede. Se considera que es español porque dentro de las cadenas que tiene hay expresiones muy españolas, ¿vale? Pero bueno, cualquiera puede escribir en español. Lo curioso es que son expresiones españolas muy castizas del Madrid castizo, ¿vale? Es decir, que por eso se considera que es español y aparte, pues la zona donde atacó, pues es de interior, interés español, ¿no? Geopolítico español. Tenemos también el Black Energy, ¿vale? Este se dio a conocer, ¿vale? Porque sabotearon diversas centrales eléctricas en Irán. El grupo ABT se llamó Black Energy, ¿vale? Y bueno, pues atacó los sistemas SCADA de las centrales hidroeléctricas. ¿Y cómo entró? ¿Cuál fue el vector de intrusión? Pues simplemente fue un documento de Office, que cuando pasa esto, ¿vale? Pues este documento de Office pidió habilitar las macros, el señor de turno habilitó la macro y con habilitar la macro directamente se descargó, tiene un ladder, la macro normalmente tiene un ladder, son un ladder, que se baja el malware de verdad, que es el que ataca los sistemas de control industrial de las centrales eléctricas. Fijaros que ha tenido diferentes versiones, ¿vale? Empezó en 2007, ¿vale? La versión 2 2010, pero el ataque de Ucrania fue ya en el año 2015. Los ransomware, ya hemos visto un ejemplo en los vídeos, ¿vale? Esto es básicamente, como hemos dicho, es un vídeo, es un virus que intenta bloquear el acceso a la computadora, a sus recursos de la víctima. Normalmente suele enviarse un spam, ¿vale? Ese me supera las máquinas las pasarelas de correo de las organizaciones. El usuario hace clic en un link malicioso, ¿vale? Por mucha, hay gente que por mucho que le cuentes problemas de esto, le pongas vídeos, vea los resultados de los problemas y tal, tienen incontinencia a lo que llamo al clic. Ven un link y si no hacen clic le da algo, es algo superior a ellos y ya le puedes contar 20.000 veces. Esa gente al final descarga un virus malicioso, ¿vale? El antivirus no se entera de nada porque solo detectan el 70% del malware de Internet, ¿vale? Se ejecuta, se conecta al servidor, recibe instrucciones, empieza a encriptar archivos, ¿vale? Y al final, cuando ha encriptado todos los archivos, saca una notita diciendo, págame tanto. Y también intenta también expandirse a otros ordenadores de la misma red. Y por último, también tenemos el malware en Android, ¿vale? Este es un artículo escrito yo sobre malware en Android, ¿vale? Y bueno, hoy en día también es un vector de infección muy potente. ¿Por qué Android? Porque es el móvil o el sistema operativo de móvil más extendido en el mundo. Igual que el sistema más atacado en el mundo es Windows, pero no porque sea eh, más fácil atacarlo, o peor sistema operativo que otro, sino porque es el más extendido. Es decir, si infecto un Windows, llego a más gente en el mundo. También últimamente explotamos dispositivos IoT o dispositivos
en el borde, como cámaras, eh, router wifi, etcétera. Bueno, cualquier tipo de IoT. De hecho, tenemos la botnet Mirai, ¿vale? Que consiguió comprometer millones y millones de IoTs y hacer ciberataques, ¿no? ¿Y cuál es el malware que más prevalece en educación? Vosotros trabajáis en organizaciones de educación superior. ¿Cuáles son? Pues primero los loaders, ¿no? Los loaders son aquellos que, como que hemos visto, de, del ransomware o, bueno, o el Black Energy, que llega en un PDF, que llega a un Office, ¿vale? Y ejecutamos las macros y se descarga, lleva el loader, que es el cargador que nos lleva el payload, que es el malware, ¿no? InfoStealer, ¿vale? Como hay en Tesla, Lockybot, que es, principalmente están destinados a extraer credenciales, datos personales y propiedad intelectual. Los Remote Access Tool, ¿vale? Como Picabot, Darkgate, Ardor UBOC, que principalmente proporciona acceso remoto y control total del sistema, como que hemos visto con el Poison Ivy, ¿no? Y ransomware, pues bueno, esto es para hacer extorsión. Si os pilla, pues van a cifrar todos los datos y os van a pedir dinero. Eso es así, ¿no? Conclusión de todo esto. Fijaros que hemos visto pues un repaso por estos ataques, ¿vale? Empezamos en 2000 con ataques al eBay o al DNS. Y fíjate que este ataque fue peligroso, ¿no? Pero fue hecho por unos frikis de universidad, que la única motivación era reto, ¿vale? Pero a partir de aquí, fijaros cómo la cosa cambia. Cambia además de un modo brutal, ¿vale? A partir de aquí ya tenemos el ataque a Estonia hecho por un ejército, el ataque a Georgia, también hecho por el ejército ruso, ataques de Al-Qaeda. Empezamos a tener malware tipo APT como Stuxnet a partir del 2008-2010. La operación Aurora fue un ataque de China a Google. Fue tan grande el ataque que Google amenazó de retirarse de China y dijo que a partir de ahí iba a compartir datos con la NSA americana. Bueno, eso no lo queremos. Lo estaba haciendo ya desde hace tiempo, pero no solo Google. Facebook, Microsoft, todos. X, todos comparten datos con la NSA americana. ¿Ok? Así que lo tengáis en cuenta. Empezaron los ataques de Anonymous, ¿vale? El Shady Rat, etc. 2010, 2012, aunque en Flame ha habido también otro ataque en 2019, ¿vale? ¿Visto? Ataque a Israel, a Irán, ciberespionaje del gobierno chino, robando toda la propiedad actual que puede. Es más fácil copiar que desarrollar o innovar. Careto, el malware APT tipo español, malware de aplicaciones móviles, ataques a la cadena de suministro, es decir, por ejemplo, unas librerías como SolarWind, que comprometieron cientos de víctimas, un último ataque que ha habido también a una librería, ¿vale? Que ha infectado miles y miles de sistemas, etcétera. En definitiva, como veis, y viendo este gráfico donde tengo en la ordenada tengo el nivel de complejidad, ¿vale? Y el acceso al tiempo, ¿vale? Vemos que los ataques cada vez son más frecuentes, son más organizados, ya no son los briques, son las organizaciones cibercriminales, son los servicios de inteligencia, son los ciberejércitos y además son más costosos en cuanto a los daños que infligen. Y que vamos a peor, no vamos a mejor. ¿Y también por qué ocurre esto? Porque el software cada día es más complejo y sus implementaciones tienen fallos y vulnerabilidades que explotan este tipo de agentes maliciosos, el malware. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Cómo vamos? La primera hora. Ninguna duda, súper bien. Solo que Profesor asustada. Javier, Gracias, Elsa. Sí, dime. dentro de las recomendaciones, cuando hay un ataque ransomware, ¿qué es lo que se debe hacer inmediatamente? Cambiar los servidores de red, etcétera, etcétera, porque pues Cuando nosotros detecte, tuvimos, sí.
Termina, por favor, disculpa. Sí, nosotros tuvimos acá un ataque de ransomware y realmente, eh, pues para recuperarnos nos costó un buen tiempo gracias a que pues teníamos unos backups. Pero me di cuenta que por lo que usted ha expuesto, la mayoría de estos ataques es por un correo electrónico malicioso. Sí. Esa es mi primera pregunta. La segunda es, veo que los sistemas Linux son los menos atacados. ¿Usted considera, como el gobierno de Francia que lo está haciendo actualmente, que hay muchas ventajas de migrar todo a este sistema operativo? Gracias. Va. Bueno, lo primero, ransomware, pues si has tenido la desgracia que te ha tocado. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos toca a todo el mundo, ¿vale? La principal medida contra un ransomware, ¿vale? Es tener backup, pero backup inmutables. ¿Qué significa inmutable? Que el ransomware no puede acceder, ¿vale? ¿Entendéis? Hay un tipo de backup, ¿vale? Que se llama inmutable, en el cual el malware no puede acceder. Normalmente solo hay una dirección de entrada y no hay de salida, con lo cual el malware nunca va a llegar a él. ¿Ok? ¿Visto? Sí, sí, señor. Sí. O sea, la Luego, clave está en un buen backup. sí, una vez que está encifrado y te has dado cuenta, ¿vale? Evidentemente desconecta de la red lo antes posible las máquinas que han sido infectadas para que no se propague. ¿Visto? Eso está claro, ¿no? En cuanto a lo que me dices luego, me decías, lo segundo era el tema de Francia y la Linux. El tema no es ni ir a Linux, ni a Mac, ni a Windows. Si ahora todos los países hacemos como Francia, ¿qué van a hacer los desarrolladores de malware? Y con Linux. Pues dejar Windows y ir a por Linux. ¿Sabes? Si es que no tiene más. Vale, no es que Windows sea peor que Linux, ni que Mac, y que Mac sea el mejor, no. Es que los analistas de malware, pues, generan malware para aquello que les da más rendimiento. Si el gobierno francés utiliza Linux, no te preocupes, los cibercriminales, ¿vale? Harán malware para Linux, porque los APTs están diseñados para una organización objetivo. Si esta tiene Linux, harán el bicho para Linux. Así que da igual en el sistema operativo que te pongas, eso sí, en el que te pongas, contrólalo, bastiónalo, securízalo y que tengas las mayores defensas posibles. ¿Visto? Y Ok, había otra gracias. cuestión, bueno, no sé si te contesta todo. Sí, señor, gracias. Gracias. Vale. A ver, Juan Manuel, ¿tenías una duda o algo? Profesor Javier, muchas gracias Sí, por la charla de hoy y todo el tema, pues muy, muy interesante y a la vez gracias. preocupante. Bueno, no, tampoco hay que alarmarse, ¿eh? Pero entonces yo voy a hablar desde mi punto de vista como usuario, Sí, porque digamos que las personas que tienen ya el acceso a manejar toda la seguridad, los firewall, todos los controles, como el día cero, pues a partir de la situación que se presente, etcétera. Pero digamos nosotros, por ejemplo, cuando usted hablaba de que hasta suplantan los certificados, es aún sí, más preocupante porque uno sí, como usuario sencillo confía que el certificado que está viendo es legal, ¿cierto? sí. Y cae en la trampa. Digamos que en esta parte, hacia este tipo de usuarios, ¿cómo los podemos sensibilizar, evangelizar, no sé, Vamos a ver, socializar cuando hay para un pues malware que llevarlos? tiene certificados originales de una empresa, hay poco que hacer, ¿eh? Ahí ha habido una extorsión o un pago a esa empresa para generar esos certificados, ¿no? O alguien de la empresa ha sido coaccionado, etcétera, ¿no? Eso ocurre. ¿Visto? Ok, Contra eso, el usuario normal, pues poco podemos hacer. ¿Vale? ¿Qué puedes ok, hacer tú como usuario normal? Pues hombre, si te llega un correo con un enlace, pues pon normalmente, pues coges y pones el ratón encima del enlace y ves realmente dónde va, ¿vale? Y no lo pinches así como así, ¿ok? Si acaso lo copias y te lo llevas a internet y preguntas por él, a ver qué te sale. Por ejemplo, hay una, hay una web de Cisco que se llama Talos, que lo pones ahí y te dice si es un dominio malicioso o no, o tal. En principio, bueno, pues no pinches, ¿no? ok, Que te llega un ficherito .js, pues no lo saques tampoco, porque directamente se ejecuta solo aunque no esté en navegador, ¿vale? Que te llega de pronto, oye, no has pagado esta factura y tal,
llega un PDF que dice, habilita las macros. No, no las habilites. Pues muy nervioso que estés, que te digas que tengas que pagar mucho, ¿vale? Porque entonces te puedes cargar mal. Ese tipo de cosas, ¿vale? Y eso es mucho, ¿eh? Si el usuario Profe, pero estuviera muy entonces, concienciado, ¿vale? usted me da Pues, una idea, profe, sí, profesor, o discúlpeme, acá le decimos profe, no sé si en sí, España dime. también les dicen. Eh, yo monto y maqueto cursos en Moodle, ¿cierto? Sí. Entonces, podría hacer un curso con sensibilizaciones como que lleguen directamente al usuario, no necesariamente técnicas, No, no, claro, y de no, si pronto con esto, ejemplos para que exacto. empiecen a generar esa conciencia de tener más manejo. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. De hecho, se hace en muchas organizaciones, son cursos de concienciación al usuario normal, ¿vale? Porque es uno de los grandes fuentes de entrada Sí, de la este puerta tipo de trasera. amenazas, ¿vale? Entonces, si conseguimos tener gente que no, concienciada, que no pincha en cualquier sitio, pues hemos cerrado en gran parte la puerta. Luego, pues puede pasar a todos, ¿no? Que, bueno, pues sería, tengamos un mal día y bueno, pues nos pille, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Nos pasa a todos, ¿vale? Muchas gracias, profe Así que, Javier. muy bien, voy a ver alguna cosilla que he puesto más por aquí. A través de ChatGPT uno puede adquirir algún virus, no hace falta. Yo te digo, Maximiliano, te digo, si quieres te paso un montón de páginas web donde te puedes descargar los que quieras, pero miles y miles te puedes descargar, no te preocupes. ¿Todo claro? ¿Vale? Sí, ahora, muy bien dices, Gerson, vamos a ver cómo protegernos, que es esta siguiente transparencia. Gracias, Christopher, por el comentario. ¿Vale? Gracias, Jairo. Fuera de línea, pero no, esta vez hace más fácil respaldar en línea, pero esto no implica abandonar el backup fuera de línea. No, Wilfredo, no hay que... de hecho, para el tema de ransomware, el backup fuera de línea es fundamental. Antigua cinta es fundamental en estos casos y hay que seguir con ella, ¿vale? Más modernas, pero tal, ¿ok? Completamente de acuerdo. Wilfredo, gracias Hernán por el comentario. La inversión en TI en términos de seguridad. Bueno, ¿a nivel de qué? ¿De país? ¿De España? Hernán, a nivel de Europa, de América, pues no es mucha, ¿eh? En general, pues suele ser un 3-4%, ¿vale? De todo el presupuesto de TI, en general, ¿vale? Hay empresas que más, otras que menos, ¿vale? Pero bueno, en general suele ser ahí por ahí. Están los ratios que yo miré hace un tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo protegernos. ¿Qué estrategias de defensa? Primero, la supervisión continua. La red tiene que tener telemetría, tenemos que analizar tráfico y tenemos que haber analistas que correlan señales, que detecten patrones anómalos. Hoy en día, con inteligencia artificial, se pueden detectar, ¿vale? Anomalías. Por ejemplo, un señor que se conecta a las 4 de la mañana, pues no es muy normal que yo sepa, a no ser que esté haciendo una oferta, pero en cualquier caso se sabe, ¿no? Por ejemplo, en una organización que estuve, detectamos una intrusión porque se había conectado el administrador a las 3 de la mañana y mandó un correo al administrador de verdad, ¿vale? Claro, el administrador cuando vio el correo, vio que no era él, pues bueno, ya sabíamos que estábamos comprometidos, ¿no? La segmentación, importante. Es decir, las redes tenemos que tener segmentos, no una red plana. Por ejemplo, yo conocía organizaciones que eran planas, que yo hacía pin a Bogotá, a Quito, a Lima, a Buenos Aires, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Eso no. Tenemos que tener segmentado. Es decir, las redes tienen que estar segmentadas para contener el daño. Es decir, si me infecto en una red de Madrid, que no salga de Madrid, incluso dentro de esa sede de Madrid, tendría que tener más segmentos. Si se ha infectado el departamento de ventas, que no salga de ventas. ¿Vale? Importante. ¿Visto? Otro es la autenticación sólida y control de credenciales. ¿Vale? Y la organización pues debía tener sistemas multifactor, ¿vale? E incluso esa autenticación tenía que ser a nivel de red.
tenía que tener sistemas de acceso a red, Network Access Control, ¿vale? Con ese tipo de credenciales. Y esas credenciales tenían que ser complejas, rotar con frecuencia y supervisar también su control stick. Endurecimiento, bastonado o hardening del sistema. Es decir, hacer que los sistemas tengan configuraciones de seguridad. ¿Vale? Esto, evidentemente, les hace más resistentes y con una superficie de ataque menor. En España tenemos las guías del Centro Escritorio Nacional, ¿vale? También están, por ejemplo, en toda Iberoamérica, si queréis guías de endurecimiento, podéis coger las guías de CNSTIC Serie 800, ¿vale? Que las podéis cargar gratis y os dicen cómo bastionar sistemas Windows, Linux, etc. Esto son completamente de acceso libre y además son español. También hay en la NSA, en el DINS, pero bueno, estas son en inglés. ¿Ok? Proteger el correo es fundamental. Con pasarelas de correos, ¿vale? Que nos aíslen del spam exterior, ¿vale? Y que nos filtren aquellos correos que sean maliciosos, que vengan ya con ejecutables, con ya archivos JS, etcétera, ¿vale? Inspección profunda del tráfico. Es decir, inspeccionar el tráfico, generar los estadísticos del tráfico que suele tener una red y a partir de ahí, ¿vale? Con modelos analíticos, visto, verificar si hay algún tipo de anomalía, etcétera, ¿vale? Respuesta a incidentes. Esto depende de si la organización es pequeña, ¿vale? Si no, pues bueno, se puede subcontratar, ¿no? Que tengamos dentro de las operaciones de seguridad, ¿vale? Que vayan viendo esos indicios de ataque y nos digan si es verdad o no es un incidente y si está en las primeras fases, pues lo corten cuanto antes. Gestión segura de los terceros. Ojo con esto. Yo está en varios incidentes, en unos cuantos, que la puerta de entrada ha sido por el tercero ese señor que es subcontratado para que haga el mantenimiento eléctrico o que es subcontratado para que me haga un backup de la base de datos, etcétera. Si a esos terceros no les pedimos las mismas condiciones de seguridad, pues tenemos problemas. Yo ya lo he dicho que he tenido bastantes casos de que los terceros han sido los que han abierto la puerta a los malos. A ver, Wilfredo dice, la guerra asimétrica llevada a los sistemas informáticos nos llevan a tener como unidad evitar el desplazamiento del atacante al interior, segmentación de redes, muy bien. Antes la vigilancia del perímetro, ¿vale? Que frecuente. Recordar hoy en día que hay un axioma, ¿vale? Que hay que trabajar ya como si el atacante estuviera dentro. Visto decir, no solo hay que poner una DMZ con doble capa, proxy reversos, firewalls, firewall WAF, IDS, no, eso es costosa, cuesta mucho dinero, es la frontera con el exterior, hay que hacerlo, pero aún así hay que trabajar como si estuviéramos. Hay que poner IDS en el interior, hay que poner Honeynet, hay que poner segmentación en VLANes, etcétera. ¿Visto? Hay que hacer inspección de tráfico, ver anomalías, etcétera. ¿Ok? Y por último, tenemos que tener lo que es inteligencia de amenazas. Es decir, análisis de las amenazas que suelen estar ocurriendo en mi sector. Incluso, bueno, comprar informes, ¿vale? De lo que se está hablando en las redes negras, en Tor, en I2P y tal, sobre mi organización, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora, ¿vale? Casos reales en universidades, que es lo que nos ocupa, ¿no? Vosotros estáis todos en universidades, ¿vale? O centros de educación superior, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poquito las principales características en esta introducción de una universidad, ¿no? En principio, una universidad, pues, aunque a veces no lo creemos, evidentemente, yo estoy en una universidad como vosotros, en la UNIR, ¿vale? Pues albergamos información muy sensible sobre todo resultados de investigación que tienen un valor estratégico muy, muy elevado. A veces no le damos importancia, ¿vale? Y nos roban nuestra investigación y lo que a nosotros nos ha costado años, a otro le va a costar una semana ponerse al día.
Luego también, ¿vale? Las redes, las redes universitarias suelen manejar datos personales, bases de datos experimentales, modelos teóricos y propiedad intelectual en desarrollo. Fijaros la cantidad tan heterogénea de datos que tenemos. Luego su infraestructura, ¿vale? Es muy abierta. Los alumnos tienen que acceder, tienen correos de nuestra universidad, acceden a nuestros sistemas de gestión universitaria, los LLMs, etc. Con lo cual, su superficie de ataque es grande. Esto, evidentemente, complica la gestión uniforme de la seguridad. Como antes os decía, ¿vale? Lo que he visto en las tendencias de los ataques a universidades, que no van a las infraestructuras de HPC, principalmente, van primero a la parte administrativa, que está más desprotegida, y a partir de ahí evolucionan a la infraestructura de los DPDs. Los delincuentes dentro de que atacan una universidad principalmente buscan robo de datos y extorsión. Explotan credenciales débiles. Esto es muy normal en las universidades, que tengamos credenciales débiles. Hay que tener una política con cierta complejidad en las contraseñas y cambio cada 4 o 5 meses. Tenemos software sin parchear. ¿Por qué? Porque seguir el ritmo tecnológico cuesta mucho dinero. Eso es así. Y por mucho que nos pongamos, no podemos seguir el ritmo tecnológico, al cual tenemos software con vulnerabilidades. Pero vamos, el tema no es tenerlo, sino ser consciente y monitorizarlo para que no me lo comprometan. El impacto abarca pérdida de propiedad intelectual, interrupción de servicios, daño reputacional, ¿vale? Es una pérdida reversible las pérdidas en propiedad intelectual o en investigación. Eso es importante. Y su defensa, pues exige controles técnicos, ¿vale? Por ejemplo, los controles, ya lo veremos, del CIS Cyber Security Framework o la ISO 27001 o anexo 2. Y que establecer unos controles técnicos, una gobernanza y gestión de la ciberseguridad y que haya gente que se dedique a la seguridad y luego pues una colaboración con otras unidades del sector para ver lo que está pasando, ¿vale? Fijaros lo que nos dijeron estas noticias. Fijaos, el 70% de las universidades españolas sufrió ciberataques en el 2024 y va en aumento. Aquí tenéis otro, cual también nos dice que el 70% también de las universidades españolas ha sido atacada. Pero ojo, las iberoamericanas en un 60%. ¿Visto? Y que es que no es una aislada, es más, más de una de cada dos. Con lo cual esto es algo ya muy normal. Con lo cual sabemos que nos van a atacar. Con lo cual deberíamos protegernos. Es decir, ya no vale decir, no, es que yo creía que solo iban a atacar al de enfrente. No, a ti también. Ya no vale eso. Ya no tengo excusa. Ya tengo que hacer algo para defender. Con más o con menos dinero. Tendencias. Pues educación en línea. Cada día tenemos más cursos online. La UNIR es completamente en línea. Esto, evidentemente, es una mayor exposición, es una mayor eh, superficie de ataque. Tenemos riesgos de tercero. Proveedores como Movid, Illuminate, Blackout han sido comprometidos, afectando a miles de instituciones. Ojo con los terceros, ya lo he dicho. Me han jugado muy malas pasadas. Hay que controlarlos. Es importante controlarlos. ¿Ok? Y el ransomware está en aumento en las universidades. 352 ataques en 2023. Loadbit, Resida, Cloud son los grupos más activos actualmente. Fijaros, ¿vale?
que los ataques de ransomware llegaron a su punto máximo en agosto del 20, entre junio y agosto del 2023. Coincidieron con la vulnerabilidad MOVEit, ¿vale? Fijaros que incluso el colegio Lincoln College cerró permanentemente tras un ataque, tras un ataque. La escuela Buffalo School se gastó 10 millones de euros en la respuesta. Fijaros, estos son los grupos más activos: Dotbit, Resida, Cloud, Akira, Medusa. Estos están atacando mucho a las instituciones de educación superior y solo buscan dólares, no buscan otra cosa, principalmente. También tenemos a los chinos robando toda la información, todos los resultados de las investigaciones que estáis haciendo, que a vosotros os cuesta mucho y a ellos poco copiarlas. Panoramas y vectores principales, los objetivos: investigaciones, propiedad intelectual y credenciales. ¿Visto? Vectores: spear phishing, es decir, pincho donde no debo; explotación de servicios expuestos, porque tengo software vulnerable que no puedo seguir el ritmo de actualización, ritmo económico; y compromisos de la cadena de suministros. Por ejemplo, en las universidades, por ejemplo la mía, que es técnica, desarrollamos mucho software, utilizamos muchas librerías. Hay librerías que vienen ya con su malware embebido o con una vulnerabilidad explotable desde el exterior. Puertas administrativas, puertas de entradas típicas, son cuentas administrativas. Servicios MSP, ¿qué eso es esto? Son Managed Service Provider o proveedor de servicios gestionados. Son servicios externos que una organización contrata para delegar la gestión o supervisión de ciertas funciones de TI. ¿Qué es encargarse un MSP? Pues de la administración de redes, ciberseguridad, copias de seguridad, monitorización de sistema, mantenimiento de software, soporte técnico, gestión de la infraestructura en la nube. Ojo, a través de estos MSP llega muchos ataques, muchas entradas en nuestras redes. Ojo con ellos. Consecuencias: acceso persistente, filtración y movimientos laterales por la red. Esto ocurre todos los días. Bueno, ¿qué tácticas suelen más comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, comunicaciones universitarias falsas, perdón. Me hacen una oferta de trabajo estudiantil fraudulenta. Hace poco, aquí en la Universidad de Alcalá, en Navidades, eh, pues hubo unas ofertas de trabajo a usuarios fraudulentas, a universitarios. Y muchos de ellos algunos de ellos consiguieron entrar en la red de Universidad de Alcalá a través de esas ofertas, ¿vale? David, ¿a qué se refiere el software sin parchear? Es software sin actualizar, ¿vale? Cuando tú tienes un software que no tienes mantenimiento, ¿vale? Pues van publicando una serie de parches que son actualizaciones que tú los vas actualizando, ¿vale? A veces ocurre también que el software, ¿vale? Aunque esté sin parchear, a veces no es por también económico, sino también porque si lo parcheo, pues deja de funcionar como yo quiero o algo. Entonces, las cosas no son tan fáciles, ¿no? A veces, ¿no? Sino, bueno, y a veces había un software, por ejemplo, con la máquina virtual de Java, ¿vale? Y sobre él había una aplicación que costó en su día 2 o 3 millones de euros en Java. Claro, esa máquina virtual pues tenía un montón de vulnerabilidades al pasar los años, a los 4 o 5 años, además vulnerabilidades que eran completamente explotables, ¿vale? Pero claro, el actualizar la máquina virtual de Java suponía que tenía que actualizar la aplicación de Java porque dejaba de funcionar. Claro, como era una aplicación que te habían hecho es proceso, te ibas al proveedor y te pide otro millón de euros y no vale. Entonces decides no actualizarlo. Entonces tienes que monitorizar, ¿vale? Y estar muy atento a lo que está, ¿vale? Correos temáticos de recursos humanos, ¿vale? Estafas de transferencia bancaria. Fijaros que el 82% de adjuntos a HTML es el archivo malicioso más común. Y esto, la mayoría de archivos están diseñados
para el robo de credenciales. Robo de las credenciales de un alumno, de un profesor, y a partir de aquí accedo a la universidad como un campeón. Ahí tenéis más casos. Fijaros, la Universidad de París-Saclay, ¿vale? El 11 de agosto del 24, un ransomware cifró todos sus sistemas y dejó inaccesible la web institucional. La cantidad de dinero que pagaron. Normalmente se debería pagar, ¿vale? Porque aun pagando, no te aseguran que tus archivos te los devuelvan, ¿vale? En el Reino Unido, en Manchester, un ataque también de tipo ransomware expuso más de 1,1 millones de registros. Esto lo hicieron a través de una unidad de una VPN. Una VPN, ¿vale? Es un servidor a través del cual accedemos a la red de la organización desde casa, desde el extranjero, desde el aeropuerto, porque me voy de viaje, etc. Fijaros, en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos, en 2013 hubo una brecha, ¿vale? Y robaron más de 72.000 archivos de empleados y 2.000 pagos de la universidad fueron extraídos. Fijaros el tema. Y estos son los que se conocen, porque hay muchos que la gran mayoría no se publican, ¿eh? En Cambridge, fijaros qué pedazo de universidad, famosa, ¿no? En el Reino Unido también, pues en el año 24, ¿vale? Sufrió la unidad editorial, ¿vale? Sufrió un incidente y publicó datos de todos los usuarios que tenía esa editorial. La Universidad de Lancaster, en el Reino Unido también, en el año 20, tuvo una brecha también de datos personales, nombres, direcciones, correos, teléfonos de más de 12.500 aplicantes y estudiantes. Fijaros la cantidad de incidentes que están ocurriendo, con lo cual no soy yo solo, somos todos. Más, en el año 2020, en la Universidad de California, ¿vale? San Francisco, un ransomware, ¿vale? En la escuela de medicina pidiendo un rescate de $1 millón. Casi nada, dos durillos, como digo ahí, 2 euros. Claro, Facundo, si la plataforma de LMS, como Moodle, está de alguna forma, pues alguien consigue reventar alguna credencial, pues va a entrar como si fuerais vosotros. Y bueno, en función de los permisos que tenga, podrá hacer más o menos daño. ¿Visto? ¿Visto, Facundo? Por supuesto que puede estar comprometida un Moodle. Fijaros, la Universidad Politécnica de China, hombre, a los chinos también los atacan. Fijaros que tuvo en julio del 22 tuvo un ataque de phishing de un troyano que en este caso pues los chinos evidentemente atribuyen a Estados Unidos. Robaron datos de investigación en ingeniería espacial. Es decir, evidentemente ya China pues tiene un nivel tecnológico muy grande. Empezó copiando y fabricando y actualmente pues tiene pues, un nivel muy potente y hacen también investigaciones, pues también son objetos de robo, ¿no? No solo ellos, ¿no? Fijaros, la Universidad de Brasil, ¿vale? O Universidad Piau, no sé si alguna conoce, ¿vale? Un ataque que dejó fuera de línea toda la infraestructura digital institucional, un ataque de negación de servicio, es decir, cortó el servicio a alumnos, docentes, etcétera. La Universidad de Xavier, en noviembre del 22, otro ransomware, comprometió datos de estudiantes, empleados, salarios, números de seguridad social, acciones disciplinarias, etcétera. ¿Ok? Y décimo, la Universidad de Salford, Reino Unido, ¿vale? Hubo una mala gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Y se descubrió una vulnerabilidad en cientos de endpoints. Los endpoints son los ordenadores de escritorio y múltiples vulnerabilidades de acero no conocidas, ¿vale? Esto fue en el periodo de la pandemia, que robaron datos y demás.
Como veis, tenemos muchos ataques, más. En la Universidad de París-Saclay, el 11 de agosto del 2024, un ransom cifró los datos críticos e inutilizó la página web de la universidad. Impacto. La institución declaró que sus operaciones, todos los servicios TI estaban inaccesibles, tanto la parte web como la parte administrativa. Ten en cuenta que esta es una de las universidades más importantes de Europa y el incidente pues, tuvo un impacto bastante potente. La respuesta, pues se creó un equipo de crisis y la Agencia de Seguridad de Francia, que es la Agencia Nationale de Couparme, no sé francés, de la Sécurité del Sistema de Información, lo que es ANSI, ayudó a esta universidad a investigar y a mitigar los daños. ¿Vale? Conclusión. Este es un caso que sirve, bueno, pues para ver cómo las instituciones académicas son muy vulnerables, incluso las de alto perfil, las que en teoría están en el top de las instituciones académicas. Eso les ocurre más que a las otras. ¿Sí? Pues evidentemente tienen más riesgo de compromiso. La Universidad de Manchester, en el 23, se comprometieron más de 500.000 de registros, incluyendo datos de salud, números de paciente, postcode, ¿vale? Etcétera. Aquí se aprovechó una vulnerabilidad de un sistema VPN. Básicamente, cuando tenéis una organización, ¿vale? Imaginaros que esta es la nube de Internet, esta es la DMZ de una organización, ¿vale? Este sería el firewall, ¿vale? Y dentro, pues suele haber un servidor de VPNs, que sería el firewall de segundo nivel, y lo que hace este servidor es que una conexión de un empleado de esa universidad se conecta al servidor de VPN, mete sus credenciales y le deja pasar a la red interna y disfrutar de los servicios TIC. Cuando está fuera, en casa, en un aeropuerto y tal. Aquí utilizaban un sistema que se llama Global Protect, ¿vale? De pago, porque normalmente se suele utilizar uno que se llama OpenSSL, ¿vale? Para este es de pago. Tenían una unidad y entraron a través de ella. Consecuencias, exposición de datos sensibles, el daño reputacional es fundamental y este es incalculable en cuanto al dinero que supone, penas regulatorias, ¿vale? Bueno, pues evidentemente al tener una pérdida de datos personales en todas las agencias de protección de datos y pues hay penas e infracciones. ¿Visto? Lecciones. Primero, fortalecer los controles de acceso. ¿Visto? Las universidades manejan datos confidenciales, con lo cual tenemos que tener controles de acceso sólidos, con eh, contraseñas complejas, con sistemas multifactor, etcétera. Es decir, que tenga no solo usuario y contraseña, sino que me envíe el típico correo o el SMS, etcétera. ¿Visto? Que haya auditorías de seguridad para ver si hay algún tipo de vulnerabilidad, gestionar los datos de terceros, es decir, manejar los terceros, por ejemplo, los registros de salud, etcétera, y cumplir con el reglamento de protección de datos, y luego pues tener una respuesta de accidente, ¿vale? Que nos ayude en caso de que a monitorizar la organización y responder cuanto antes a este tipo de incidentes. A ver, dice Douglas, dice, fusionando lo que ha dicho Facundo, ¿vale? El caso de una plataforma como Moodle o las mismas plataformas virtual de este curso, estas plataformas controlan el hecho de que un archivo cargado a través de una actividad o tarea lleva a cabo que lleve un código malicioso. Pueden detectarlo, bloquearlo. Es una o es un no. Vamos a ver. Las plataformas LMS, ¿vale? El Learning Management System, como es Moodle, ¿vale? No detectan si el archivo es malicioso. Es decir, si un estudiante sube un archivo malicioso, el LMS no lo detecta. Lo detecta la red. ¿Visto? Cuando ese archivo pasa a meterse en el disco, cuando se guarda en el disco, es cuando se puede detectar por algún antivirus o un sistema EDR, que es Endpoint Detection and Response. ¿Visto? Douglas.
Ok. La Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Fijaros que en el 23 confirmó una brecha, ¿vale? En el 21 confirmaron una incursión criminal en una base de datos que tenía solicitudes de ayuda financiera, subvenciones. Consiguieron información personal de nombres, información de contactos, números de seguridad social, información de licencia pues, de conducir, pasaporte, etcétera. Fijaros que comprometieron incluso datos que se remontan al año 1989 de estudiantes, ¿vale? Que ya habían salido de la escuela y tal. Sí deciros que las operaciones TI no se hubieron afectadas, ¿vale? Pero sí que se perdió una gran cantidad de datos, ¿ok? Pasó mucho tiempo, ¿vale? Después entre la brecha, es decir, en el 21 y la detección del ataque, es decir, prácticamente 2 años sin enterarse que estaba dentro un atacante. Relevancia, como vemos, son muchas muestras de brechas que no son detectadas, de ataques que tienen éxito y que no nos enteramos en años. A ver, Pablo Emilio dice, se han investigado transacciones financieras de las universidades que han pagado rescates para conocer quiénes están detrás de los ataques y conocer los jugadores. Sí, no, el que paga Pablo Emilio no lo dice, ya te lo digo. Entre otras cosas porque es ilegal. Esto normalmente no se suele pagar, pero el que paga, ¿vale? No dice nada porque, entre otras cosas, es ilegal, ¿vale? Es ilegal y poco ético. Entonces la reputación de la universidad pues, va incluso más abajo. Lo suyo es tener esos backups inmutables, ¿vale? A los cuales no llegan ransomware ni otro tipo de ataques. ¿Ok, Pablo? Nadie lo va a decir abiertamente que ha pagado. Ya os lo digo, ¿eh? Otra operación importante es la Silent Library. Atacó universidades de Europa, ¿vale? Entre el año 2013 y 2019. Claro, ¿eh? Europa perdón, Norteamérica, ¿vale? Su objetivo fueron robar artículos científicos, credenciales académicas y acceso a bibliotecas digitales. Empleó para ello múltiples campañas de phishing. Aquí, por ejemplo, tenéis uno de ellos, es decir, le está diciendo un correo al atacante, ¿vale? Que le está diciendo, fijaros que ya le ponen el arma diciendo que su cuenta de la librería va a expirar, es decir, ya le pone en shock, ¿vale? Ya le cuenta aquí una historia, ¿vale? Que su cuenta pues va a expirar pronto y tal, que tienes que hacer login y tal para tener acceso tal, y para esto te dan este login, ¿vale? Para activar tu cuenta. Es decir, cuando tú ya haces este login, coges, te redirige a una página maliciosa que tiene es igualita que la página web de tu librería, metes las credenciales y ya las tiene el atacante. ¿Veis? Y veis que es pues un, un correo que está muy bien hecho. Es fácil caer en este correo, pero recordad, no clicamos en los enlaces externos. Sobre todo también hay que poner, ¿vale? Aquí el ratoncito, ¿vale? Se te despliega el enlace y veréis que normalmente no es a vuestra universidad, sino a otro sitio. A ver, Cristian dice, en el caso de Cambridge, en la emisión de certificados B1 a la utilización de dichos certificados para presentarse a concursos, inclusive para presentar como requisitos para instituciones. Mira, pues también, digamos, pues no solo harían certificados B1 y B2 de inglés y los falsificarían, seguro que también falsificarían títulos y tal, y bueno, darían títulos a personas que no han trabajado ni estudiado en esa universidad.
Fernando dice, con las técnicas de IA, con la IA se potencia todo. El phishing, el ataque de unidades, la explotación de unidades de sistemas TI, todo. La IA, igual que ayuda también, nos ayuda a defendernos, también ayuda y mucho a los atacantes, ¿vale? De hecho, ahora estoy haciendo un curso, ¿vale? De cómo la IA ayuda a defendernos. Los atacantes, por ejemplo, en mi laboratorio hemos desarrollado ya un sistema con IA generativa, ¿vale? Que hace ataques de forma automática. Así que ya no me hace falta tener un hacker. Este sistema, además, la tengo una máquina de Spark, que es una máquina de 10 por 10 centímetros y 5 de alto, es incluso muy bonita, la dejas en un aparador de casa que queda fenomenal, ¿vale? Y con esa maquinita puede hacer ataques de forma automática, los que quiera. Además, si hay vulnerabilidad, la explota seguro. ¿Es SCI Hat? No, no es un ataque, no solo a los sitios universitarios, es en general, ¿vale? Fijaros que, como veis, esta operación, ¿vale? Fue atribuido a un grupo iraní, a Moody Water, y obtuvo miles de cuentas comprometidas en centros de investigación. Tuvo principalmente pérdidas de documentación, pero fijaros que el correo es muy bueno. Consecuencia de los fallos de la seguridad en las universidades, pues bueno, pues, como sabemos, las universidades, ¿vale? Pues se han convertido en objetivos frecuentes, concentran muchos datos valiosos, identidad, investigación, salud, datos académicos. También ten en cuenta que hay muchos hospitales que son universitarios. Los principales ataques son principalmente ransomware, phishing, explotación de unidades de terceros, por ejemplo, pues esos servidores VPNs con vulnerabilidades, ¿no? Como hemos visto, muchos de los ataques se detectan tarde. He visto un caso incluso que se han tardado varios años en detectar el ataque, dado que hemos tenido una monitorización muy limitada o casi inexistente, lo que agrava evidentemente mucho más las consecuencias. Otros han producido interrupciones operativas de la universidad, de los sistemas de acceso, sistemas TI, ha impedido el acceso a profesores, estudiantes, y esto evidentemente pues causa bastante tensión, sobre todo los estudiantes. Imaginaros en la UNED si nos tiran abajo la infraestructura TI. No podríamos dar clase. Sería catastrófico para esta universidad. Nosotros somos una universidad online. Aulas presenciales, bueno, pero bueno, presenciales también tienen hoy en día mucho trabajo, muchas online, con lo cual, fijaros a lo que podríamos llegar, ¿vale? Interrupciones académicas. ¿Vale? Bueno, caso de un si tiramos abajo un LMS, un Moodle, un Sakai, un Blackboard, ¿vale? Pues y hacemos una introducción de todos los cursos que se están dando por ese LMS, ¿ok? El daño no es solo técnico, es reputación. Imaginaros los alumnos que pensarían de esta universidad si no pueden dar clase. Nos pueden quitar daños personales, con lo cual podríamos sufrir sanciones de las agencias de protección de datos. El alumnado, pues, evidentemente dejará de confiar en nosotros. Podríamos tener incluso implicaciones legales, ¿vale? Etcétera. Como veis, pues, tenemos muchos problemas. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Venga, animaros un poco. Venga, preguntas, cosas que os haya quedado por ahí, en el tintero. Ninguna, venga, Profesor, hombre, animar. A ver, venga. profesor, Sí, hay un, hay una duda en el momento de uno contratar un buen antivirus. sí, Uno, digamos, pues yo siempre he dicho que uno se debe guiar por el cuadrante de Gartner, cuáles sí, son los muy bien. antivirus que están como líderes. ¿Eso es Sí. una buena técnica? Bueno, yo te doy mi opinión de los antivirus. Los antivirus son todos igual de malos. ¿Vale, Juan? Todos llegan al 70% del malware a Internet.
aproximadamente. Bueno, unos al 75, otros al 69. Yo no me gasto un duro en antivirus. Utilizo el de Windows porque es igual de malo que los demás. Pero claro, eso es antivirus. Pero hay otros sistemas que se llaman los EDR, ¿vale? Que son los Endpoint Detection and Repoint, que es algo más que un antivirus, ¿vale? Estos sistemas, ¿vale? Suelen tener, imaginaos que esta es la red de mi organización, ¿vale? Suelen tener sandbox en línea, ¿vale? Servidores de reputación, ¿vale? Y luego en el típico equipo de escritorio, pues suelen tener el agente, ¿vale? Pues como tiene McAfee, pues el de Windows y tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este agente detecta la ejecución de un fichero no conocido, ¿vale? Lo que hace lo manda a las ambos. Las ambos lo ejecuta, ¿vale? Evidentemente la ejecución del fichero la primera vez va a tardar unos segundos, 15 o 20 segundos, ¿vale? Lo ejecuta y las ambos, ¿vale? Dice si es malware o no. Si es malware, se lo lleva al servidor de reputación, ¿vale? Y dice que ese archivo es malware. A partir de ahí, este servidor prohíbe a todos los agentes de todas las máquinas ya escritorio de la organización la ejecución de ese fichero. Ya cualquier máquina que intente ejecutar ese fichero se lo van a impedir. ¿Que el archivo es benigno? No pasa nada, ¿vale? Porque ya los siguientes endpoint que ejecuten en archivo se les va a dejar ejecutarlo sin pérdida ya de tiempo de esa primera vez, lo van a ejecutar ya directamente. Con esto conseguimos detectar malware de día cero, ¿vale? Y estar mucho más protegidos. Pero son sistemas que tienen un coste, ¿vale? Y que, evidentemente, para casa, para mi casa, con el antivirus de Windows me sobra, ¿vale? Para la organización de una universidad tendríamos que tener un sistema tipo EDR o XDR. ¿Visto, Juan? Sí, señor, gracias. Algo más. Hay que diferenciar de casa de la universidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar al punto 3 de este tema. Si recordáis al principio, ¿vale? Quizá no me parece que no lo conté bien. Vale, creo que esta parte no lo conto bien, ¿vale? Tenemos una serie de puntos. La evolución de amenazas digitales, que hemos visto, el malware tradicional a los ataques dirigidos, hemos visto los APTs, hemos visto el virus tradicional, incluso hemos visto algún vídeo divertido, ¿vale? En el punto 2, ciberataques recientes en la universidad, hemos visto casos reales y las implicaciones que han tenido, ¿vale? Y a partir de ahora vamos a empezar con el punto 3, que es la infraestructura crítica universitaria y supervivencia de ataque, como decir, cuál suele ser la infraestructura TI de una universidad y cuáles son los puntos débiles más ataque. A partir de aquí, en el punto 4, veremos los factores de la amenaza, ciberdelincuencia, hacktivismo, ¿vale? En el punto 5 veremos las vulnerabilidades típicas en entornos académicos y científicos. En el 6, los frameworks de seguridad. Y en el 7, pues vemos principalmente el diagnóstico inicial de la cultura y madurez de ciberseguridad institucional. Es decir, qué están haciendo las instituciones en cuanto a la ciberseguridad. A ver, tengo tres. Lucía, Kaspersky Free es un buen antivirus, no te digo que no, es muy bueno, es ruso, ten cuidado, ¿vale? Aquí a veces, yo como digo a veces a mis alumnos, ¿quién queréis que os espíe? ¿Los rusos, los americanos o los chinos? Elegir uno, ¿vale? Entonces, Kaspersky es un buen antivirus, pero es ruso, ya te lo digo, ¿vale? Yo utilizo el de Windows que no me genera ningún coste y es igual de bueno o de malo que el de Kaspersky. ¿Visto, Lucía? A ver, Gerson, ¿qué sistema de seguridad utilizan? Desde ahí, claro, una primera pregunta, ¿vale? Cuando haces auditoría de seguridad de una institución académica, son los sistemas de seguridad que usan, ¿vale?
En definitiva, como muy bien dice William, para el hogar yo recomiendo el antivirus sistema operativo, para la empresa, para la organización, para la universidad, pues un sistema más sofisticado tipo EDR o XDR. A ver, Ximena dice, en un entorno de trabajo, ¿cómo se prioriza la protección entre la infraestructura en temas de servidores, redes, procesos como usuarios, accesos? Al final, tienes que hacer un análisis de riesgos, Ximena, y de ese análisis de riesgos te salen las amenazas más costosas en cuanto a probabilidad de impacto que tienen tus sistemas. Entonces, en función de esas amenazas, ¿vale? Pues vas priorizando las actualizaciones, las medidas de seguridad, etcétera. ¿Visto? Jimena, ¿entiendes lo que te digo? Y a lo mejor, pues la amenaza una de las medidas que te sale, pues es la instalación de sistemas XDR en, en los equipos de escritorio, etcétera, y en la organización. ¿Ok? Más preguntas. Gracias, Ximena, por la pregunta. Muy buena, además. Bueno, pues Sony 58, ya si os parece no voy a seguir porque me he quedado en el punto 3, ¿vale? Que empezaremos mañana. A ver, dice Alejandro, lo ideal no sería hacer una auditoría a todas las conexiones entrantes. Sí, ¿vale? Hay que hacer auditorías no solo de las conexiones, también del acceso lógico, de la red, de los sistemas, de los servidores, de los sistemas críticos de la organización. O sea, hay que hacer una auditoría integral, ¿vale? Y conforme a unas listas de control, que ya lo enseñaré cómo se hace una auditoría completa de una organización contra una lista de controles de seguridad. ¿Visto, Alejandro? Os enseñaré mañana una lista de control para hacer una auditoría de seguridad de la organización. ¿Ok? Más. Hay un estándar, sí, un estándar es la metodología basada en riesgos, Risk Oriented Approach, que es la que aconseja ISACA, que es una de las mejores organizaciones de auditorías. ¿Vale? Y en base a esos riesgos hay una serie de controles de seguridad que los mitigan, que es lo que tendríamos que auditar. Luego hay otras metodologías de auditorías técnicas, como es OSTM, ISAF, la NIS 800-115, etcétera. O una metodología también para hacer una auditoría en una página web, como puede ser la OSP Testing Guide, etcétera. Para el teléfono celular, sí, hay antivirus, ¿vale? Yo utilizo uno de AdBlock, pero vamos, ten en cuenta que los móviles funcionan de forma diferente a los sistemas operativos de escritorio. Móviles, cuando tú lanzas una aplicación en móvil, crea una sandbox, un container, ¿vale? Con lo cual, el antivirus también cuando tú lo creas es otro container. Entonces, en teoría no puede acceder a los demás, ¿no? Bueno, hay servicios en el sistema operativo de mantenimiento que te chequea si las APKs que has instalado son seguras o no, ¿vale? ¿Visto? No tengo aquí el móvil, pero me lo he dejado arriba. Mañana, si queréis, os digo cómo chequear si las APKs están correctas, ¿vale? Hay un artículo, ¿vale? Ahí yo tengo de AdBlock, pero hay muchos, ¿eh? ¿Visto? Pero ya os digo que no son son menos efectivos aún que los de escritorio, porque al final un antivirus es una sandbox, ¿vale? Y solo accede a la sandbox, ¿ok? ¿Más preguntas? Os pasaré alguno mañana, de todas formas, ¿vale? Y os haré, y también os haré una demo, bueno, donde mirar, ¿vale? Para el caso de un Samsung, para ver si tienes alguna APK infectada, ¿ok? Bueno, pues por hoy ya lo dejamos, ¿vale? ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar una auditoría? Mínimo cada año, ¿vale? Lo ideal 6 meses, como máximo un año, ¿ok? Más preguntas. Gracias, Natalia, por el comentario. Gracias, María. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, ¿vale? Muy amable a todos. Gracias, María, por el comentario. Intento que sea entretenido y que no nos durmáis, ¿vale? Pero muchas gracias. Si lo consigo, fenomenal.